Información para las preguntas 82 a 84. Por cuenta de dos escritos radicados ante la Comisión de Acusaciones por los magistrados Jorge Pretel y Mauricio González, se hizo público lo que ya era un secreto a voces en la Corte Constitucional durante las últimas semanas. El abogado barranquillero Víctor Pacheco estuvo conversando con varios magistrados de ese alto tribunal para contarles su versión sobre un presunto caso de soborno que involucra al presidente de esa corporación. Fue el mismo Jorge Pretel quien reveló en el documento que presentó ante la Comisión de Acusaciones que hace unos días fue abordado por el magistrado Mauricio González, quien le manifestó que el señor Víctor Pacheco lo había visitado en su despacho para señalar que hubo manejos turbios en el trámite de una tutela. El texto mismo asegura que él no participó en la selección de la referida tutela, votó en contra de las pretensiones del accionante y jamás le hizo comentario alguno a su colega González para defender los intereses del accionante. Se trata de un caso que fue seleccionado y fallado el año pasado por la Corte Constitucional y que comprometía a una empresa petrolera. La tutela pretendía que se revocara una condena de la Sala Penal de la Corte Suprema por más de 22.000 millones de pesos. Sin embargo, el 16 de octubre del 2014, todos los magistrados del Tribunal Constitucional, incluidos González y Pretel, dejaron en firme el pago de la cuantiosa sanción y le negaron sus pretensiones a la empresa representada por el abogado Víctor Pacheco. No obstante, el abogado Pacheco resolvió hablar con varios miembros de la Corte para informarles que habría pagado una suma de dinero para que se convenciera a Mauricio González de proyectar una sentencia favorable a los intereses de dicha petrolera. Como supuestamente los magistrados no cumplieron su parte del trato, Pacheco decidió contar su versión de los hechos a varios miembros de la Corte Constitucional. Pregunta 84. El abogado representante de la empresa que pretendía se revocara la sentencia de tutela que la condenaba decidió hablar con varios miembros de la Corte porque él había pagado una importante suma de dinero para que la revisión de tutela le fuera favorable y no fue así. Los miembros de la Corte informados por el abogado hicieron pública la situación y acusaron de corrupción al presidente de la Corte, quien se defendió alegando que, recordemos que en el mismo contexto se nos anotaron dos elementos muy particulares importantes para responder esta pregunta. Por una parte, que él no estuvo en contacto con este abogado Pacheco, representante de la empresa, y que por otra parte su voto no fue favorable para la empresa, sino que votó en contra. De las opciones, miremos cuál le apunta directamente a esta situación. A. Todo lo sucedido fue a sus espaldas y que fueron asesores suyos quienes recibieron el dinero para sacar la tutela a favor del abogado que ofreció el dinero. Pues no le apunta directamente a lo referido en el texto. B. Nunca estuvo en contacto con el abogado que ofreció el dinero y que las acusaciones son producto de una persecución política de magistrados enemigos. No tenemos evidencia para sustentar la segunda afirmación de la opción B cuando se habla de persecución política. C. Él no participó en la selección de la referida tutela, lo cual es muy cierto, está referido en el contexto. Esto nos da un indicio de que fue una tutela que llegó aleatoriamente y que él no tuvo injerencia para escoger ese caso y que además votó en contra de las pretensiones del abogado que ofreció dinero, lo cual también es referido en el contexto que ya leímos. D. El escándalo es producto de una denuncia sin sustento por parte de un abogado desconocido, pero que ha recibido mucha atención de la prensa. Son elementos que pues no los tenemos en el contexto. Adicionalmente puede que este abogado sí tenga las pruebas, tenga su soporte, el sustento, puede que no, y esa información la desconocemos a partir del texto que hemos leído. La opción correcta entonces es la C.